Muy buenos días a todas y a todos. Es un honor y un placer inaugurar este congreso relativo a los nuevos desafíos del derecho civil con relación a la protección de las personas vulnerables. En los últimos tiempos, la vulnerabilidad se ha convertido en un tema central para el derecho civil, como no podía ser de otra manera, porque siendo la persona y el cuidado y el tratamiento de la persona y la regulación de todo lo relativo a la persona el centro del derecho civil, el abordar temáticas relacionadas con personas vulnerables es sin duda una necesidad en el derecho civil del siglo XXI. Cuando hablamos de personas vulnerables estamos haciendo referencia a grupos de personas menores, a grupos de personas mayores, a grupos de personas con discapacidad, todos ellos con realidades y necesidades muy diferentes y, en todos los casos, con cuestiones muy interesantes que el derecho civil tiene que abordar. Ese ha sido el motivo principal de la organización de este congreso, abordar esos desafíos que el derecho civil tiene en pleno siglo XXI y con todos los cambios que se han producido a todos los niveles respecto a la protección de las personas vulnerables. Para ello se ha organizado esta actividad en el marco de varios proyectos de investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades relativos a los nuevos desafíos del derecho biomédico en la protección jurídico-civil de las personas mayores, el proyecto Socialización del cuidado de las personas mayores, el proyecto Impacto social de la tutela civil de las personas con discapacidad, el proyecto Nuevas vulnerabilidades, equilibrios y desequilibrios en el ordenamiento jurídico privado, el proyecto Las personas mayores ante la vulnerabilidad, la exclusión y la soledad, mecanismos jurídico-civiles de protección y propuestas para un enfoque multidisciplinar, y el proyecto La Unión Europea ante los desafíos regulatorios de la inteligencia artificial, cuestiones de responsabilidad civil. Como vemos, una temática que sin duda ha dado lugar a muchos proyectos de investigación y a muchas aportaciones interesantes que el derecho civil tiene que hacer en relación con las personas vulnerables. Este congreso se estructura en dos sesiones, la sesión de hoy y la sesión de mañana, dos sesiones completas, donde se ha considerado establecer 4 paneles para poder abordar las 4 cuestiones que entendemos tienen una directa relación con las personas vulnerables. El primer panel, que será a lo largo de esta mañana, es el relativo a la salud. El segundo panel, esta tarde, sistemas de apoyos. Y los 2 paneles de mañana serán el de cuidados, que tendrá lugar en la sesión de mañana, y el de patrimonio y responsabilidad civil en la sesión de tarde. Todo ello con la participación de reconocidos especialistas en las distintas materias que se van a abordar y que, como tendrán ocasión de escuchar, pues tocarán temas de actualidad y de interés dentro de la temática de la protección de las personas vulnerables. El Congreso se ha organizado por la Universidad de Alicante, siendo entidades colaboradoras la Cátedra de Derecho Notarial de la Universidad de Alicante, la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Yo quisiera agradecer especialmente a todos los ponentes que han permitido que podamos llevar a cabo estas 2 sesiones, pues han aportado su conocimiento y su especialización en cada uno de los temas que van a tocar, que, como tendrán ocasión de comprobar, son temas muy variados, son temas muy interesantes y son temas que todos ellos giran en torno a la protección de las personas vulnerables. Quiero agradecer también a quienes están presentes en la sala y a quienes nos siguen vía streaming y, por supuesto, al comité científico, al comité organizador y a todo el personal técnico que hace posible que hoy podamos estar aquí disfrutando y aprendiendo de esta materia que, sin duda, y repito, es una necesidad imperiosa que se aborde por parte del derecho civil. Y nada más, sirvan estas palabras de inauguración para empezar
con la primera de las mesas previstas en el programa, que también pues tengo el honor de moderar. Quisiera decir que la dinámica que vamos a seguir es simplemente dar paso a cada uno de los ponentes sin hacer una presentación de sus currícula, pues son muy extensos y no tendríamos tiempo suficiente para abordar una completa y cumplida presentación de cada uno de ellos. Por lo tanto, me limitaré a mencionar su nombre y universidad de procedencia y la ponencia, el título de la ponencia con el que nos ilustrarán en esta sesión, en este primer panel relativo a la salud. Hemos previsto ponencias de unos 15-20 minutos para que quepamos todos en estos apretados paneles, pero que hemos querido que sean completos y, por lo tanto, por este motivo hemos elegido una variedad de ponentes que por su calidad no podíamos dejar fuera. Pues bien, sin más, queda inaugurado formalmente este congreso y comenzamos con el panel primero relativo a la salud. Intervendrá en primer lugar el profesor Javier Barceló Domènech de la Universidad de Alicante con la ponencia La inaplazable reforma del marco sanitario, personas mayores y otros colectivos vulnerables. Buenos días, muchas gracias Esther por la presentación. Estamos en la recta final del I+D, estamos ya en fase de conclusiones y una de las principales conclusiones es la necesidad de reformar el marco jurídico sanitario. Y no es nada casual la vinculación entre la problemática de las personas mayores y la necesidad de reformar las normas sanitarias, porque precisamente con ocasión del fenómeno del envejecimiento se está poniendo de manifiesto los problemas de protección, de lagunas de protección jurídica que tiene el derecho y el derecho civil en particular. El envejecimiento es un éxito de la sociedad actual, pero está tensionando el derecho y está tensionando también las políticas sociales y sanitarias. Y hay muchas cosas que hacer en el plano normativo y partimos de una doble complicación. En primer lugar, un sistema jurídico, el nuestro, que es complejo por esa distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, que es el modelo de la Constitución del 78. Y en segundo lugar, otro factor de complicación que es la propia complejidad de las cuestiones médicas. Legislar sobre temas médicos no es fácil. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso del consentimiento informado, que no es nada fácil legislar en materia de consentimiento informado. Incluso podríamos añadir un tercer factor de complejidad, que es que el legislador, sobre todo el legislador estatal, está paralizado, está haciendo dejación de sus funciones, como luego tendremos ocasión de comprobar. Vamos a partir de la legislación estatal básica, que es la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, Ley Básica del Paciente, y voy a poner sobre la mesa dos datos, dos aspectos. En primer lugar, que es una ley de 2002, por lo tanto han transcurrido 23 años. Y en segundo lugar, que es una ley que solamente trata algunos aspectos, el tema de la autonomía del paciente, la materia del consentimiento informado y el tema de la documentación clínica, la materia de la historia clínica. Solo con estos dos datos que acabo de poner sobre la mesa podemos adivinar la situación que tenemos planteada y la necesidad de una intervención legislativa. Voy a tratar en primer lugar de lo que se regula en la Ley de Autonomía del Paciente para demostrar el desfase que tenemos en estos momentos y que muchas cuestiones no están bien reguladas en la Ley de Autonomía del Paciente. Y voy ya con ejemplos, con situaciones concretas. En primer lugar, es patente la necesidad de adaptar la Ley de Autonomía del Paciente a la gran reforma de discapacidad
de 2021. Han transcurrido 4 años desde la gran reforma de la discapacidad y todavía no se ha adaptado la Ley de Autonomía del Paciente al nuevo sistema de apoyos que diseña la reforma de 2021, que, como sabemos, es un sistema bastante amplio donde tenemos medidas informales, la guarda de hecho, medidas voluntarias, que son notariales, y luego medidas judiciales, como puede ser la curatela y el defensor judicial. Y aquí no se trata simplemente de sustituir donde pone incapacitado por persona con medidas de apoyo, es una reforma de más calado. Y el problema de fondo que existe es la inseguridad jurídica que tiene el profesional sanitario porque esa norma no se ha adaptado convenientemente. Y ahí también hay cuestiones importantes que decidir, por ejemplo, si sigue existiendo o no el interés de la persona con discapacidad. Por cierto, no solo habría que adaptar la Ley de Autonomía Básica del Paciente, sino que hay otras normas sanitarias que también están pendientes de adaptar a la reforma de la discapacidad. El tema de los ensayos clínicos está pendiente, el tema de la investigación biomédica está también pendiente, el tema de los trasplantes exactamente lo mismo. Por lo tanto, ya tenemos un primer ejemplo relevante donde es patente el desfase que tienen las normas sanitarias. Segundo ejemplo, la reconsideración, reformulación, replanteamiento, como lo queramos llamar, del consentimiento informado, que puede parecer sorprendente, lo que voy a decir, pero el consentimiento informado sigue siendo un gran desconocido, un mecanismo que todavía no está suficientemente fijado, categorizado, con un cumplimiento material, porque muchas veces lo que se produce es un cumplimiento meramente formal, algo como si fuese un requisito burocrático, y lo que tenemos que pretender es que exista un cumplimiento verdadero de la práctica del consentimiento informado, lo que sería un cumplimiento material del consentimiento informado. Tenemos que tener conciencia que el consentimiento informado está vinculado con el tema de los derechos fundamentales. A través del consentimiento informado se está poniendo en práctica también derechos fundamentales. En segundo lugar, que debe ser un procedimiento verificable, vinculante, pues de lo contrario no es efectivo y no se está respetando la autonomía del paciente. La información tiene que ser comprensible, con ejemplos y además personalizada, individualizada, y también informar sobre los motivos, urgencia, gravedad, alternativas, etc. Informar también sobre la experiencia concreta del médico, de su equipo, del hospital o de la clínica, de otros profesionales a los que también se tiene derecho a consultar y de los riesgos personalizados del paciente. Los formularios, y nosotros tenemos actualmente un problema con los formularios, pueden llegar a desvirtualizar la finalidad del consentimiento informado, porque muchas veces son formularios que están prerredactados y no tienen información personalizada. Por tanto, hay que mejorar la calidad del consentimiento informado. Consentimiento informado no es un requisito burocrático, no es un mero trámite y tampoco está al servicio de lo que hemos llamado la medicina defensiva. Hoy todavía tenemos sentencias que condenan por no haberse cumplido la práctica del consentimiento informado, por haberse realizado un acto médico sin consentimiento informado. Y también tenemos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenan a España precisamente por la falta de consentimiento informado. Por tanto, tenemos que reflexionar sobre el consentimiento informado, que, como he dicho antes, sigue siendo un gran desconocido, y desde luego evitar esa tendencia que por la propia práctica se ha ido imponiendo de burocratizar el consentimiento informado como un requisito más. Y también en una futura reforma
del consentimiento informado a nivel legislativo, tendríamos que dar entrada a otros colectivos vulnerables. La Ley de Autonomía del Paciente trata los dos ejes clásicos de la vulnerabilidad, que son las personas con discapacidad y los menores, pero hoy en día podemos hablar también de otros colectivos vulnerables, como sería el caso de las personas mayores, que no deben identificarse con personas con discapacidad. Las personas mayores pueden o no tener discapacidad. Por tanto, dar entrada en una eventual futura reforma del consentimiento informado a otros colectivos vulnerables sería un aspecto a considerar. Y el problema de fondo que tenemos es que no hay actualmente un contenido mínimo común, verdaderamente básico, sobre el consentimiento informado. Yo incluso tengo la duda de si el rango de la ley es el adecuado, precisamente por lo que he dicho antes de que el consentimiento informado está vinculado con los derechos fundamentales. Y si seguimos leyendo la Ley de Autonomía del Paciente, en lo que regula la Ley de Autonomía del Paciente, vemos también que deberían reformarse las declaraciones de voluntad anticipada, las llamadas instrucciones previas. El artículo 11 está completamente desfasado. Yo aquí no voy a entrar en este tema porque hay una ponencia, la ponencia va después de la mía, de Cristina López, que va a tratar este tema, pero sí que lo voy a apuntar de que ese artículo 11 ha quedado completamente desfasado y podríamos aprender ahí también de la experiencia del legislador autonómico, porque, como he dicho antes, hay una distribución de competencias y las instrucciones previas también se están regulando vía leyes autonómicas. Y en lo que también regula la Ley de Autonomía del Paciente tenemos la documentación clínica y la historia clínica, que también tenemos pendiente de reformar, porque, como ya sabemos, tenemos el Reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud del 2025, que tiene una clara incidencia y es una cuestión que también debería tratarse en una eventual reforma de la Ley de Autonomía del Paciente. Por tanto, he apuntado ahí 3 ejemplos en lo que son materias que regula la Ley de Autonomía del Paciente. En lo que no regula la Ley de Autonomía del Paciente, pues también podemos poner ejemplos de lo que sería la necesidad de una intervención del legislador. En primer lugar, dar entrada de manera expresa al principio de vulnerabilidad, porque hablamos mucho de vulnerabilidad, pero lo que tenemos que procurar es que ese principio tenga una aplicación real en la práctica. Los principios clásicos de la bioética, principio de beneficencia, de no maleficencia, de autonomía y de justicia, que se enunciaron a finales de los 70, esos principios se vieron ampliados posteriormente y entró en juego también en la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO de 2005 el principio de vulnerabilidad. Deberíamos plantearnos, en una eventual reforma de la Ley de Autonomía del Paciente, que no menciona de manera expresa el principio de vulnerabilidad, deberíamos plantearnos construir el concepto de paciente vulnerable, a imagen y semejanza de lo que hemos hecho en otros sectores, como el caso de los consumidores. Deberíamos plantearnos construir ese concepto, pero además extraer consecuencias de ese concepto, precisamente por la incidencia que tiene el principio de vulnerabilidad, que es un principio, como he dicho antes, de la bioética, uno de los principios fundamentales de la bioética. Y eso, hoy por hoy, no lo tenemos en la Ley de Autonomía del Paciente. En segundo lugar, configurar un nuevo catálogo de derechos y deberes de los pacientes a nivel de la legislación básica estatal. Hoy todavía nos movemos con un artículo tan incompleto como el artículo 10 de la Ley General de Sanidad de 1986, es decir, la prehistoria. Entonces, ese artículo está pendiente de actualización, de actualizar el catálogo
y establecer un catálogo moderno y actualizado de derechos y deberes de los pacientes, aprovechando el recorrido y la experiencia que ya han hecho las legislaciones de las comunidades autónomas. ¿Qué podríamos regular en ese catálogo actualizado de derechos y deberes de los pacientes? Pues en primer lugar, el derecho al acompañamiento. El derecho al acompañamiento no está regulado a nivel estatal. Precisamente en el inicio de la pandemia, en abril de 2020, el Comité de Bioética de España puso de manifiesto la necesidad de regular el derecho al acompañamiento, que es un derecho básico, un derecho fundamental que tienen los pacientes y que no está regulado a nivel legislativo estatal. Ahí tenemos el ejemplo de Portugal, donde hay una regulación con unas normas generales y luego una regulación en función de situaciones concretas. Derecho de acompañamiento del menor, derecho de acompañamiento de la mujer embarazada, derecho de acompañamiento de la persona con discapacidad, derecho de acompañamiento en situaciones de urgencia, etc. Esa es una regulación muy completa que nos podría servir perfectamente de guía para incorporarla a nuestro derecho. Tampoco están reguladas las contenciones mecánicas y farmacológicas, que son intervenciones muy controvertidas, donde todavía nos movemos con una instrucción de la Fiscalía General del Estado. Ese tema de las contenciones mecánicas, las sujeciones, tanto físicas como vía fármacos, debería tener también su regulación normativa. El tema de los cuidados paliativos no está tampoco regulado. Los cuidados paliativos son un derecho, no se reciben muchas veces y no están regulados. Aquí se ha anticipado la legislación autonómica. La Comunidad Autónoma de La Rioja dictó una ley este año, la Ley 3/2025 de 23 de junio de garantías y derechos de las personas con necesidades paliativas, que es una buena ley y que desde luego introduce ahí una regulación muy a tener en cuenta. Derechos del paciente y deberes del personal sanitario, evitar la obstinación terapéutica, regula también el acompañamiento familiar en este ámbito y luego apoyo psicológico y social de la familia, incluso en el duelo. Una ley también que señala nuevos documentos, más allá de lo que es el conocido de las instrucciones previas, como la planificación anticipada de las decisiones o la planificación compartida de las decisiones. Por lo tanto, ese tema también está pendiente de ser regulado a nivel estatal y entraría dentro lo que sería un nuevo catálogo de derechos de los pacientes. La telemedicina y las implicaciones y su relación con la medicina presencial tampoco está regulado y tiene una problemática particular y sobre todo la telemedicina ha tenido una gran aplicación en la práctica como consecuencia de la pandemia del COVID-19. La telemedicina plantea además problemas especialmente complejos como la existencia de dos consentimientos, el consentimiento al propio uso de la telemedicina, lo que podríamos llamar el consentimiento tecnológico, y luego el consentimiento propiamente informado referido al acto técnico, al acto médico. La inteligencia artificial con sus múltiples incidencias de datos, de seguridad, de responsabilidad civil. Es curioso que el Código de Deontología Médica, en la versión del 2022, sí que ha hecho un esfuerzo por modernizar y por actualizar estas materias y sí que incorpora referencias a la telemedicina y a la inteligencia artificial, pero ya sabemos que estamos hablando de normas deontológicas.
Y el tema de los internamientos. El tema de los internamientos también es un tema, está planteando problemas y necesitaría reforma. Por lo tanto, no me quiero extender más. No me quiero extender más y creo que con estos ejemplos ya damos sobradas muestras de la necesidad de la intervención legislativa. En definitiva, lo que he dicho al principio, parálisis y dejación de funciones. Y da la impresión que no hemos aprendido de la pandemia, porque la pandemia lo que puso de manifiesto es que la salud es absolutamente prioritario. Y una crisis como la pandemia es una crisis que nos permite o que nos da la oportunidad de abrir los ojos y de aprender. Y da la impresión que no hemos aprendido. Han pasado 5 años desde la pandemia y no se ha reformado el marco jurídico sanitario. Y luego también, con independencia de esta cuestión, señalar también que la solución está en lo que se llama el enfoque único, el trabajo multidisciplinar, el One Health, una salud, que trabajan juntos médicos, que trabajan juntos juristas, psicólogos, informáticos, en un enfoque que sea multidisciplinar. Y luego el tema de la formación. A todos nos falta formación, a los juristas, pero también al profesional sanitario. Formación no solo en lo que se ha llamado las competencias duras, las materias del high-tech, sino también formación en competencias estrictamente humanas, lo que muchas veces hemos dicho de la empatía, de que tanto los profesionales sanitarios como los juristas, los profesores que trabajamos en la universidad, somos profesiones de ayuda. Por lo tanto, esas competencias humanas son importantísimas. Y precisamente esa formación puede tener consecuencias directas en una mejora de la relación médico-paciente y también en que podamos proporcionar bases seguras al legislador para que pueda intervenir y regular estas materias que, como hemos visto, son ya urgentes, son ya inaplazables. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, profesor Barceló. Una ponencia interesantísima que, sin ninguna duda, pues ha ido poniendo el acento en todas aquellas cuestiones que están pendientes y todas ellas de gran importancia. El desfase de nuestra legislación sanitaria, la necesidad de mejorar el consentimiento informado, contemplar a las personas mayores y, sobre todo, contemplar a la persona. Esta es la clave, porque hay trabajo jurídico y necesidad también de esa colaboración para hacer transversal esta materia que requiere no solo del estudio jurídico, que es lo que a nosotros nos compete, sino también de la colaboración de otros especialistas.